Para nadie es un secreto que la venida del Señor está cerca. No se requiere ser un profeta, no se requiere ser un apóstol, un ministro, un maestro de la palabra, sino un cristiano común y silvestre, vamos a decirlo así, porque aún la gente no cristiana sabe que el fin se acerca y que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Somos la generación que está más cerca de la venida del Señor. Y posiblemente nuestros ojos humanos vean este acontecimiento. No lo sé, yo no lo sé, pero sí sé que la venida del Señor está cerca. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Vamos a leer entonces, antes de comenzar, el pasaje de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, del verso 1 al 3. Leo en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oremos para dar inicio al estudio bíblico. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estamos delante de ti, para que seas tú el que nos ayudes a entender esta enseñanza. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para oír y entender lo que tú vas a enseñarnos. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que nos des discernimiento, Señor, para esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús atamos, quebrantamos toda obra de las tinieblas que quiera oponerse a la exposición de tu palabra. Quebrantamos toda fortaleza humana que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Para comenzar el tema, lo primero que vamos a hacer es definir la palabra apostasía. Apostasía se refiere a volver atrás, recaer en el sentido espiritual o darle la espalda a Dios. Jeremías usa mucho esta palabra en el Antiguo Testamento cuando se refiere a que el pueblo del Señor se alejaba de Dios, ¿ok? Y que traía como consecuencia que este pueblo viviera en un estado de infidelidad y rechazo al Señor, y ellos se volvían a dioses falsos. La palabra lleva en sí apartarse en la posición en que estaba, apartarse por completo. Implica, por supuesto, una deserción, es decir, abandonar por completo tus creencias y tus ideales. Y hago hincapié aquí que es apartarse por completo, porque en la primera definición que dice que es volverse atrás, recaer, no se trata de cuando pecamos y caemos y bueno, tenemos un desliz. No. Es darle la espalda por completo a Dios y a sus enseñanzas. El término, por supuesto, apostasía, describe al que se mantiene apartado de alguien, en este caso de Dios o de las creencias, de su identidad como cristiano. La apostasía indica entonces una separación y un distanciamiento por completo del Señor. Ahora,
Para evitar este alejamiento, el apóstol Pablo anima, anima a los tesalonicenses. Él escribe a los tesalonicenses, le dice que estuvieran firmes y que retuvieran la doctrina que habían aprendido. Leamos segunda de Tesalonicenses 2:15. Se las voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, sigan confiando en Dios y no se olviden de las enseñanzas que personalmente o por carta les hemos dado. Pablo nos está aconsejando que no nos dejemos mover de la verdadera fe en Cristo, ni nos alejemos de ¿qué? De la palabra de Dios. Y así que puede concluirse que el opuesto a apostasía, a apostar, es estar firme en la palabra de Jesús. Vamos a leer un poco más en Primera de Corintios 15, del 1 al 2 y el verso 58. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Cristo. ¿Qué nos dice esta pasable? Que hay que estar firmes y constantes, creciendo. De manera que una de las cosas que nos protege para no llegar a la apostasía nunca, el Señor nos guarda, es crecer, estar firme, constante en la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús habla sobre la apostasía. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús advierte a sus discípulos sobre los acontecimientos que se vivirían antes del fin del mundo. Les habló sobre las guerras, hambre, terremotos, destrucción, la persecución de los hijos de Dios, entre otras cosas. Y también les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Eso está en Mateo 24:4. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? Tengan cuidado que nadie los engañe. Esto quiere decir que tenemos que aferrarnos, basar nuestra fe en la palabra del Señor, porque aunque estemos cuidados, estemos en las manos de Dios, el maligno quiere destruir. En aquel tiempo, decía el Señor Jesús, en aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Eso lo dice el Señor Jesús en Mateo 24, del 10 al 13. Vemos que Jesús nos advirtió específicamente sobre la apostasía. Él en este pasaje que estaba hablando del fin de los tiempos, pero habló de la apostasía. Al final de los tiempos habrá muchos que no lograrán soportar las dificultades que vendrán como resultado de la persecución y decidirán apartarse de la fe. Dios nos guarda. El Señor nos llama entonces a mantenernos firmes hasta el fin. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Vamos ahora a describir algunas características de los apóstatas según la carta de Judas.
Les invito a que leamos Judas, la carta de Judas, que es un solo capítulo, para que podamos entender mejor estas características. Número 1, personas sin piedad, dadas al libertinaje, que niegan el señorío de Jesús. Leo en el verso 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Las personas apóstatas, dice que son infiltrados en la iglesia, no son cristianos, pero están dentro de la iglesia. Se dicen ser cristianos, pero no lo son. Son personas astutas que se infiltran poco a poco y con mucha cautela entre los hermanos. ¿Cuál es su misión? Cautivar a los hermanos para que echen de lado la santa doctrina, sobre todo la verdad sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. Esas personas llevan la gracia hasta un extremo tal que parece que todo es permitido. Pero si estamos bajo la gracia, y Dios nos perdona todo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. El Señor reprenda al diablo. No. Una cosa es que estemos bajo la gracia y otra cosa es que andemos en libertinaje. No es lo que Dios quiere. ¿Ok? Dios rechaza esto totalmente. Punto número 2. Lo vemos en el verso 8. Dice así el verso 8. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Esta segunda característica dice que hacen lo que quieren con su cuerpo. Se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. Viven básicamente dominados por sus deseos carnales. Hacen lo que desean con su cuerpo y se dejan llevar por sus emociones. Bueno, yo me puedo comer lo que yo quiera porque estoy en la gracia. Yo puedo tatuarme donde yo quiera porque estoy bajo la gracia. Yo puedo ver lo que yo quiera ver, así sea pornografía, porque estoy bajo la gracia. No tienen freno. No tienen freno. Le dan riendas sueltas a sus emociones y a los deseos de la carne. Lo que, bueno, si yo tengo el deseo de otra mujer, ¿qué me lo impide? Pues el Señor reprende al diablo. No le ponen freno al deseo de la carne. Y por supuesto se rebelan contra todo lo que sea autoridad. Desprecian toda autoridad humana y por supuesto la divina, porque piensan que ya saben todo y que son los únicos dignos de liderar. Se confían tanto en sí mismos que echan a un lado la posibilidad de que Dios les envíe aviso o ayuda a través de ángeles. O que el diablo busque tentarlos y confundirlos por medio de los demonios. No, ellos están tan seguros en sí mismos. Son gente orgullosa, jactanciosa. Hay que tener cuidado de estas personas. Estas son características, de manera que si vemos personas dentro de la iglesia que no se someten a las autoridades puestas por Dios, que no se someten que no creen en los ángeles, que no creen en demonios, que son orgullosos y que le dan rienda suelta a sus deseos carnales, póngale el ojo porque a lo mejor son apóstatas que están metidos dentro de la iglesia. La tercera característica de los apóstatas lo vemos en Judas verso 12.
que dice, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. El Señor reprenda al diablo. Que son gente que no respetan el comportamiento cristiano, buscan su propio beneficio, son inconstantes y no dan fruto. Es decir, gente que se queda como bebé espirituales porque deciden no crecer, deciden no buscar el crecimiento. Se burlan del comportamiento que debe distinguir a un cristiano e intenta sosacar a los demás para que los imiten. Son las personas que dicen, pero qué ridículo los cristianos. Viven como viejos en el siglo pasado, con costumbres arcaicas. Tengan cuidado con estas personas. Se las ingenian para obtener beneficio para sí mismos. De todo y de todo sin importar el daño que puedan causar a otras personas. ¿Ok? No tienen sustancia ni son fiables, no son gente confiable, son estériles espiritualmente. Estas personas quizás dentro de la iglesia pueden parecer líderes, ¿ok? Revolucionarios que dicen, bueno, vamos a hacer cosas nuevas y vamos a hacer esto y lo otro, pero que en el fondo desprecian a los que viven humildemente, a los que viven sencillamente. Y dicen, bueno, pero no seas arcaico, deja esas cosas viejas. Hay que tener cuidado. Esos son síntomas o signos de que son gente que están metidos dentro de la iglesia y que quieren apartar a los hermanos de la fe. La cuarta característica que tenemos que tomar en cuenta dice que se quejan, se enfadan y critican. No saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Oiga bien, se quejan, se enfadan, critican, no saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Esa gente que te, como decía mi pastor, te endulza, ¿ok? Pero después te da una puñalada, ¿ok? Estos individuos son refunfuñadores, criticones, esa gente que todo se queja, que todo lo critica, que nada les acomoda. Se dejan llevar por sus propias pasiones, ¿ok? Que es como a ellos les parece. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Cuando alguien los esté adulando de más, tengan cuidado. Son altivos y se sienten con derecho de quejarse y criticar al mundo. ¿Por qué? Porque se creen superiores. También son impulsivos. Se enfadan facilito. Son los que explotan rápidamente. Sus palabras muestran la condición real de su corazón. Hay arrogancia y su deseo es obtener ventaja, sea como sea. Tengamos cuidado. La última característica de estas personas es que los demonios, los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo. Leamos en los versos 18 y 19. Dicen, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. No tienen el Espíritu Santo. Judas nos recuerda como lectores que los apóstoles advirtieron sobre estos apóstatas que se burlan de los que viven para agradar a Dios.
Y hay mucho, mucho, mucho que realmente están en la iglesia, pero se burlan, ¿ok? Menosprecian a los demás. La iglesia debe estar muy, muy vigilante frente a los que viven dominados por sus pasiones y que hacen lo que les place en cuanto van en contra de la voluntad de Dios. Amados, amados, no nos podemos dejar llevar por nuestras pasiones, no nos podemos dejar llevar por nuestros instintos, por nuestras emociones. Todo tiene que ir canalizado por la palabra de Dios. Estas personas causan divisiones, ya que presionan a otro para que se dejen llevar por ellos. Lo hacen porque viven bajo el mandato de sus deseos incontrolados y no están llenos del Espíritu de Dios. De manera que ellos se conducen, no solamente es que se conducen por la carne, ¿ok? Sino que el Espíritu Santo no mora en ellos. Otro punto es las causas principales de la apostasía. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que los hombres se aparten de la palabra de Dios con tanta facilidad? Estos suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero por alguna razón u otra deciden abandonar la senda de la vida. Cambian la verdad por la mentira. Lucas describe lo que pasa con los que apóstatan. Dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, hay que estar firme en el momento de la prueba. En 2 de Tesalonicenses 2:3, que ya lo hemos leído, el apóstol nos vuelve a decir que la segunda venida de Cristo está ya predicha, tendrá lugar primero debe venir la apostasía. De manera que esto está ya profetizado. La apostasía se inicia cuando se abandona el modelo neotestamentario para seguir leyes y tradiciones por hombres que están errados. En primera de Timoteo 4:1 dice que el apóstol predijo que algunas de las personas iban a apartarse del evangelio. Entonces, ya sabemos que en el momento de la prueba muchos pueden apartarse. Y lo otro es que ya hay es una profecía que se está cumpliendo y que muchos dentro del evangelio van a apartarse del Señor. Ahora, ¿cómo podemos evitar esta trampa en la cual han caído tantas personas? ¿Cuáles son las causas principales para este alejamiento de la fe? Hay varias razones por las cuales nos podemos alejar de las enseñanzas. Uno, la ignorancia de las escrituras. Dios le reveló al profeta Oseas que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Eso está en Oseas 4:6. Muchos seguían por el refrán: lo que no veo que no me puede hacer daño. Pero no es así. Dios dice que no es así. A causa de su ignorancia de la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría y más tarde este mismo pecado llevó a la destrucción. Entonces, el que uno sea ignorante de una cosa no quiere decir que no te hace daño, por el contrario. El profeta Jeremías dijo algo parecido cuando a Jerusalén y Judá le dijo: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. Aquí vemos una triste condición de los que se extraviaban de la senda de Dios. Su ignorancia les quita el buen juicio. Pudiéramos decir, bueno, eran culpables los judíos por no conocer el camino del Señor. Bueno, si yo no conozco el camino, ¿por qué voy a ser culpable?
Pero, mire lo que dice aquí. Algunos nos dirían bueno, que no son culpables. Si son ignorantes, porque tienen culpa. Es la excusa que oímos a menudo. No obstante, como el caso de muchas personas hoy en día, vemos que la ignorancia de los judíos era una ignorancia deliberada. El profeta Zacarías dice, no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba, ni su espíritu por medio de los profetas. Muchas veces somos ignorantes porque no tenemos la inteligencia, sino porque le damos la espalda a Dios, porque no queremos escuchar la palabra de Dios, porque no queremos buscar el conocimiento. Pero la ignorancia no nos perdona del pecado, no nos exonera del pecado. Si somos ignorantes, tenemos que buscar del Señor para que el Señor nos ayude. Por lo tanto, vemos que la apostasía de los judíos se debía a su falta de conocimiento en la ley de Dios, a causa de la ignorancia intencional. Se alejaron con facilidad del buen camino. El tercer punto por el cual nos podemos alejar de Dios está en dejarse llevar por los sentimientos. Leamos lo que dice Romanos 10:2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Estos judíos no eran salvos, pese a que tenían celo, pese a que ellos decían creer en Dios, pero esas emociones no los hacía salvos. ¿Por qué? Porque no estaba bien encaminado en las cosas del Señor, no estaban encaminados hacia el conocimiento de la palabra. Desde luego, es esencial servir a Dios con mucho amor y entusiasmo, pero también es necesario servir conforme al conocimiento correcto de las Escrituras, el cual se encuentra en la palabra de Cristo. Eso lo vemos en Juan 14:23, en segundas de Juan 9. Cuando el hombre se deja llevar por sus sentimientos en vez de la palabra de Dios, el resultado va a ser inevitablemente la apostasía. El Señor nos guarda. El cuarto causa por la cual puede que nos alejemos de Dios es una elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios, o sea, poner nuestros deseos por encima de la palabra del Señor. Una razón por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera de fe en Cristo es que muchos desean escuchar enseñanzas que les agradan, aunque esas mismas enseñanzas no estén de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo habla de esta clase de personas. Vamos a leer en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscan maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escucha la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. El Señor reprenda al diablo. Eso es lo que dice en 2 de Timoteo. Los tales buscan maestros conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos. Por consiguiente, se apartan de la verdad. Su oído está más bien buscando fábulas. En otras palabras, apóstatan. ¿Ok?
no podemos dejarnos, ok, porque si no me gusta la palabra, la echo a un lado. No. Este pastor habla muy duro y no le hago caso. Me voy de esa iglesia y voy buscando donde me digan lo que yo quiero escuchar y no lo que dice la palabra del Señor, porque la corrección siempre molesta. Cada vez que alguien nos corrige, nos molesta. Si nos molestaba cuando éramos niños, ahora cuando somos adultos viejos, nos molesta más. Entonces corremos, nos alejamos de aquellas personas que hablan la palabra de Dios, aunque sea dura. El que menosprecia la corrección, a Dios menosprecia. Bien, amados hermanos, hasta aquí es la palabra del Señor. Hemos entendido ya lo que es la apostasía, las características de los que son apóstatas y por qué algunas personas pueden alejarse. ¿Cuáles son las causas de la apostasía? ¿Ok? Ahora, hay dos preguntas que quiero dejar para que las respondamos. Una, ¿un cristiano verdadero puede caer en apostasía? Responda. Segunda pregunta, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos por los cuales o con los cuales cuento para estar seguro de la salvación? Les dejo estas dos preguntas. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por esta enseñanza. Te ruego que nos ayudes a estudiar correctamente tu palabra. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, para entender lo que debemos aplicar a nuestras vidas. Líbranos del mal. Quita de nosotros toda confusión y toda mentira de Satanás. Y encamina nuestros caminos por la senda de verdad y de justicia, Señor. Que tu palabra nos guíe en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.